encontré un lugar. Muy bien, en esta mañana no les vengo a hablar de Daniela ni de Padres e Hijos la serie, sino aprovechando la coyuntura del Día del Padre. Creo que el presidente lo corrió para dentro de 8 días, ¿no? Bueno, pero se supone que es el segundo domingo del mes. Y yo quisiera en esta mañana que nos acercáramos en el contexto de esta celebración del Día del Padre en nuestro país, para hablarle a los padres y a los hijos. Y quiero que lo hagamos a partir de un personaje de la Biblia. Esta va a ser una predicación un poco biográfica, a partir de un personaje de las Escrituras, y que podamos aprender un poco cómo ser padres piadosos, hijos piadosos en medio de una generación en decadencia. Padres piadosos e hijos piadosos en medio de una generación en decadencia. Por eso el título de la predicación es Padres e Hijos. Y para esto quiero que lo hagamos a partir del texto de Génesis, capítulo 6, donde aparece nuestro personaje. Capítulo 6 del libro de Génesis, versículos 8 y versículos 9. 8 y 9. Yo se lo voy a leer en la versión de las Américas, que dice así: Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Padre, yo quiero orar en esta mañana y quiero suplicarte, Señor, que tú vengas a abrir nuestros ojos, a abrir nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo, Señor, venga a convencernos, venga a enseñarnos, a redarguirnos, a corregirnos, a instruirnos. Clamo, Señor, que no salgamos de este lugar en la misma condición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a acercarnos un poco a la vida de Noé, y a la vida de sus hijos. Permítame contextualizarle un poco el pasaje. Recuerden ustedes que en Génesis capítulo 1, Génesis es un libro que se le atribuye a Moisés, que fue Moisés el que lo escribió. Génesis capítulo 1 inicia hablando de la creación, en términos muy generales. Creó Dios al hombre y creó todo lo que vemos. Luego el capítulo 2, ustedes van a encontrar que sigue hablando de la creación, pero con más detalle. Ya nos muestra cómo fue que hizo al hombre y cómo creó todas las demás cosas. Luego vamos al capítulo 3 y allí van a encontrar la caída del ser humano. Adán y Eva pecan, desobedecen, pero yo creo que el pecado de Adán y Eva no es solo la desobediencia, sino lo que hay detrás del acto de desobediencia, que es querer ser iguales a Dios, que el querer vivir independientes de Dios, no depender de Dios. Luego vamos a encontrar el capítulo 4, el conflicto entre Caín y Abel y las consecuencias que vienen por esto, la salida del huerto y todas las demás cosas que aparecen allí como consecuencias del pecado. Y eso nos lleva al capítulo 6 del libro donde nos encontramos en Génesis, donde aparece Noé. Pero permítame por un momento llamar su atención sobre la radiografía de la generación en la que vivió Noé. ¿Cómo se encontraba esta sociedad y esta generación en los tiempos de Noé? Capítulo 6, versículo 5. 6:5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Totalmente malo. Luego en los versos 12 y 13 dice del capítulo 6: Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces, verso 13, dijo Dios a Noé: he decidido destruir todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Y si usted se va al Evangelio de Lucas, se lo voy a leer, Lucas 17:27, dice:
comían, bebían, se casaban, se dan en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio. Es decir, hermanos, yo quiero que usted note cuál era la generación en la que se encontraba Noé. Ustedes van a encontrar una generación corrupta, una generación violenta, una generación que de continuo quiere hacer el mal. Malos, corruptos, violentos y en un desenfreno de inmoralidad, de pecado, de placer impresionante. Es decir, era una generación en gran decadencia. Pero debo recordarles, hermanos, que esta ha sido de alguna manera la realidad que han tenido que enfrentar cada creyente que quiere ser piadoso en cada generación en la que se ha encontrado. Es decir, lo que vivió Noé no es diferente a lo que ha vivido cada generación de cristianos. Cada cristiano piadoso, cada papá piadoso, cada hijo piadoso que ha vivido en cada generación ha tenido que enfrentarse con la misma corrupción, con la misma violencia, con la misma decadencia. Solo por darles un ejemplo, cuando usted va a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, va a encontrar el escenario en el cual se encontraban los primeros cristianos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le muestra cuál era el carácter de los hombres en esa época. Y vean ustedes cómo no es tan diferente al carácter de los hombres en tiempos de Noé. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de sí mismos y de los deleites más que de Dios, y que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este es el carácter de la sociedad en decadencia de hace 2000 años. Y de Noé hasta Cristo, hasta la iglesia primitiva, podemos hablar de más o menos 4000 años. Es decir, en los tiempos de Noé tuvo que enfrentarse a una sociedad corrupta, pecaminosa, violenta, desenfrenada en los placeres y en el pecado, mentirosa, engañadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas 4000 años después a los tiempos del apóstol Pablo y te vas a encontrar con que la sociedad en la cual se encuentra Pablo, Timoteo y la iglesia primitiva es una sociedad igual en decadencia, corrupta, violenta, pero aquí hay unos detalles adicionales. Nos dice que eran vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, crueles, impetuosos, etcétera, etcétera. Esa fue la sociedad en la que ellos se encontraron. Es decir, la misma sociedad corrupta que se enfrentó Noé es la misma sociedad corrupta y en decadencia y una generación perdida a la que se encontró Pablo, Timoteo y ellos. Y cada generación ha tenido que vivir el mismo escenario. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ven ustedes nuestra sociedad hoy? ¿Cómo ven esta generación en la cual nos encontramos? ¿Ve acaso usted que aquí es donde la teoría de la evolución perdió? Porque se suponía, la teoría de la evolución de Charles Darwin, parte de lo que nos planteaba es que el hombre iba evolucionando, sería cada vez mejor, ¿no? Se iba perfeccionando. Y resulta que esta sociedad y esta generación no está evolucionando, por el contrario, esta es una sociedad más corrupta todavía, más violenta, más inhumana, más mala. Esta es una sociedad donde la crueldad ha llegado a niveles insospechados. Yo recuerdo que tuvimos una vecina en Medellín, en La Estrella, donde vivimos, que ella había vivido en la comuna, bueno, no me acuerdo qué comuna es esta, Manrique, pasa que la comuna 13 al otro lado, Manrique, que es un sector complicado en Medellín. Y contaba ella cómo en las vendetas entre los pelados y las bandas, en una oportunidad mataron a un muchacho,
le hicieron de todo, lo mataron. La familia le hizo el sepelio, lo llevaron al cementerio, lo enterraron, pero luego esta misma banda fue y lo desenterró, le quitó la cabeza y jugaron fútbol con la cabeza al frente de la casa donde vivía. Esos son unos niveles de crueldad, de maldad, que se sale de todo. Esa es la sociedad nuestra. Y ni qué decir de la corrupción, que uno no sabe cómo asombrarse más, como que uno siente que ya llegó la etapa hasta que sale un nuevo escándalo, el escándalo sobre el escándalo de corrupción. Esta es una sociedad de gente mala, de gente vanagloriosa, infatuada, amadores de sí mismos, que buscan el placer a toda costa. Esta es una sociedad donde encontramos padres que abandonan a sus hijos, que abandonan a sus esposas, que abandonan sus hogares por seguir sus propios deleites y sus propios caminos. Pero también esta es una sociedad donde los hijos están deshonrando a los padres y desobedeciendo a los padres en unos niveles insospechados, de una crueldad. Hoy los hijos son de una crueldad con los padres. Eso no nos lo permitieron a nosotros. A nosotros no nos permitió nuestra generación ese tipo de crueldad. Los hijos de ahora son más crueles. Los chicos de ahora son más, ¿cómo se dice? Impetuosos. Son más arrogantes. Ellos están convencidos a una temprana edad, muy a temprana edad, que los papás somos unos arcaicos, o sea, estás mal, y con la cara muestran su crueldad, su desaprobación frente a los papás. Ahora, yo quiero preguntarle, hermano, en medio de esta generación, como la que vivió Noé, en medio de una generación corrupta como la que vivió Pablo y ellos, Dios siempre se ha provisto de hombres y mujeres piadosos que han logrado vivir de una manera diferente aún en medio de sociedades tan corruptas. Dios siempre se ha provisto de un remanente de hombres y mujeres piadosos que aún en medio de las sociedades más corruptas, más violentas, más decadentes, más degeneradas, Dios se ha provisto de hombres y mujeres que han logrado ser diferentes y responder al llamado del Señor de una manera diferente. Y en la Biblia tenemos una gran cantidad de ellos. Ahí está Noé, pero ahí está Abraham, pero ahí está el mismo José, ahí está el mismo Daniel, y si vamos al Nuevo Testamento encontraremos a muchos otros como Timoteo. Y en esta generación no puede ser la excepción, hermanos. Estamos viviendo quizás en la peor de las generaciones que ha existido. Y le tengo una mala noticia. Esto va a empeorar. Ojo. Y no va a empeorar porque Duque sea presidente o porque Petro sea presidente. O porque gane el voto en blanco. No va a empeorar o no va a mejorar por razón a quienes estén allí. Cualquiera de ellos, hermanos, lo que muestra la Biblia es que esta generación y la maldad y la injusticia y la corrupción aumentará cada vez más. Y en medio de este escenario y en medio de la generación donde nos encontramos, es que el Señor nos llama a nosotros a ser papás y a ser hijos diferentes. A ser papás piadosos y a ser hijos piadosos en medio de una generación decadente. Y yo quisiera en esta mañana, a partir de la vida y familia de Noé, dejar 3 lecciones para nosotros. La primera, a partir del verso 8 y el verso 9 del capítulo 6 del libro de Génesis. Creo que una primera lección que quisiera dejar en su corazón es que recordemos el gran desafío que tenemos de ser papás piadosos en medio de esta generación. Esta primera lección es para los padres, así que los hijos descansen. Esto va para los papás, para los que somos papás.
Y yo quiero llamar su atención sobre lo siguiente. Note un detalle ahí en Génesis, cuando empieza el relato, en capítulo 6 de Génesis. ¿Quién engendró hijos? Lea ahí Génesis 6. ¿Quién engendró hijos? ¿Quién? Cuando Noé engendró. Y en el 9, primer verso del 9. ¿Quién engendró? Noé. ¿Qué les llama la atención de ese verso? ¿Ah? ¿No está la mamá? ¿No está la mamá? Esto es un golpe bajo para las mujeres. Yo he visto mujeres heridas porque Pablo dice que sufrió como dolores de parto. Y algunas mujeres que son mamás dicen, ¿qué va a saber ese Pablo de partos? ¿Sabe? Esto demuestra un poco la cultura judía, que sacaba a las mujeres de todo. Bendito sea el Señor Jesucristo, que vino a dignificar a la mujer en medio de una sociedad. Si Jesús, yo sé que ahí está inspirado por el Espíritu Santo, Moisés y todo lo que quiera, pero hay un elemento muy fuerte allí cultural. Pero seguramente si Jesús escribe Génesis, hubiera puesto el nombre de la esposa. Ni siquiera puso el nombre de la esposa. Le gasto un pastel al que me dé el nombre de la esposa de Noé. No está. Dice, Noé engendró a sus 3 hijos. Aquí hay un desafío en el capítulo 6, versos 8 y 9 para nosotros, los que somos papás, los varones que estamos en este lugar. Dice el texto que Noé, una de las cosas que tenía es que halló gracia delante de Dios. Pero Noé halló gracia, tenía el favor de Dios, tenía la gracia de Dios sobre su vida. Pero luego sigue diciendo que Noé era un hombre justo, era un hombre perfecto, fue un hombre que caminó con Dios, dice los versos 8 y 9. Otra versión lo dice de esta manera. Dice, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno y honrado que él. Verso 22. Y Noé siguió con cuidado las instrucciones que Dios le dio. Otra versión en el verso 8 la traduce de esta manera. Pero Noé encontró favor delante del Señor. En este relato de Noé y su familia, Noé era un hombre justo, y escuche esto, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Voy a repetir eso en esta traducción. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y termina diciendo, ya no que él caminó con Dios, sino que termina diciendo, y anduvo en una íntima comunión con Dios. Es decir, este Noé, en medio de esa generación, como la vimos ahora, corrupta, violenta, pecaminosa, espantosa, al punto que el Señor decide acabarla y borrarla sobre la faz de la tierra. En medio de esa generación, Noé, que cuando Dios le habla tiene más o menos 500 años, dice el Señor que Noé era un hombre que tenía la gracia de Dios, era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre perfecto, es decir, era un hombre de buena conducta y de un intachable proceder. Pero no solo eso. Si usted le sigue en la pista al verso 22 del capítulo 6, nos va a decir que Noé hacía exactamente todo como Dios se lo había ordenado. Otra versión dice, e hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Pero si ustedes siguen más adelante el relato bíblico, van a encontrar por allá en el libro de Hebreos, que dice que Noé, aparece dentro del cuadro de honor de los hombres de fe, del cuadro de honor de los héroes de la fe. Dice que Noé, por la fe, construyó un arca y todo lo demás. Es decir, aparece en el cuadro de honor de la fe.
Es un hombre que tiene la gracia de Dios, es un hombre justo, es un hombre perfecto, es un hombre que caminó con Dios. ¿Quién otro caminó con Dios? Enoc. Caminó con Dios, tenía una relación con Dios, pero además de esto era un hombre que obedecía claramente los mandatos del Señor. Todo lo que Dios le mandaba, Noé lo obedecía, dice el texto. Pero además de esto, es un hombre de fe. Hermanos queridos, quiero hablarle a los papás que hay acá. En medio de una sociedad, en medio de una generación como la nuestra, donde lo que predomina son padres ausentes de sus hogares, padres que están ausentes físicamente, materialmente, emocionalmente, espiritualmente, en medio de una sociedad donde los padres han abandonado a sus hijos por irse tras una aventura pecaminosa, en una sociedad como la nuestra, donde los hombres, hay una gran cantidad de hombres que son irresponsables, que no están comprometidos con sus esposas, que no están comprometidos claramente con sus hijos, en medio de una sociedad donde los hombres se caracterizan por ser infieles, se caracterizan por ser poco íntegros, deshonestos, etcétera, etcétera, violentos. En medio de esa sociedad, ¿qué regalo sería para una familia un hombre justo? Un padre que tenga el favor de Dios. Un papá que tenga una vida intachable. Un papá que tenga una buena conducta. ¿Qué regalo sería para nuestros hijos que nosotros como papás fuéramos papás que obedeciéramos al Señor en todo lo que nos manda? ¿Qué regalo sería para nuestras familias y para nuestros hijos que seamos papás? Y le hablo a los papás que estamos en este lugar. ¿Qué regalo sería para nuestros hijos que fuéramos papás que caminamos con Dios cada día? Es decir, que sostenemos una relación con el Señor cada día, que dependemos de Dios, que amamos a Dios, que obedecemos sus mandamientos, que vivimos una vida intachable, que nadie tiene nada que decir de nosotros, que tenemos una buena conducta dentro de la casa y fuera de la casa. ¡Qué regalo, hermanos! ¡Qué regalo sería para esta sociedad si fuéramos hombres de ese calibre! Hombres de fe. Noé quedó en el cuadro de honor de los hombres de la fe. En el cuadro de honor, por la fe de Noé. Eso es lo que dicen otros de Noé. Se cree que el libro de Hebreos lo escribió Pablo, posiblemente. Es autor desconocido. Posiblemente Pablo. Eso es lo que Pablo, o el autor de Hebreos, quien quiera que sea, escribe de Noé. Hermano querido, yo le quiero hacer una pregunta. Si sus hijos tuvieran que escribir una carta hablando de sus papás, de ustedes como papás, si otras personas tuvieran que escribir una carta de ustedes como papás, la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué dirían? ¿Qué dirían, hermanos? ¿Qué dirían de nosotros como papás? ¿Qué dirían de nosotros como esposos? ¿Es ser un hombre de fe? ¿Será que nuestros hijos pueden decir de nosotros, mi papá es un hombre que caminaba con Dios cada día? Mi papá es un hombre que amó al Señor y sirvió al Señor. Mi papá era un hombre que obedecía la palabra de Dios. Mi papá era un hombre recto. Mi papá no se torcía. Mi papá era un hombre justo. Era un hombre intachable en todo su proceder. Mi papá era un hombre que tenía la gracia de Dios. Mi papá es un hombre de fe. Es un héroe de la fe. ¿Qué dirían? ¿O qué diría de usted sus hijos? Mi papá es ¿qué? ¿Es un irresponsable? Mi papá es un hombre que abandona. Mi papá es un hombre ausente emocionalmente, ausente espiritualmente, ausente materialmente. Mi papá es un irresponsable. Mi papá es un medias tintas. Mi papá es un religioso. Mi papá es un fariseo. ¿Qué diría de nosotros? Este es un desafío para todos los que somos papás. Aquí hay un estándar para nosotros. 6 cosas hay ahí. Tener la gracia de Dios, ser justos, ser perfectos,
caminar con Dios, obedecer todos los mandamientos, ser un hombre de fe. Ser un hombre de fe. Ese estándar es el que tenemos. Ser ese tipo de papás. Ese tipo de papás. Escúcheme los papás que están acá y los que van a ser papás. Sí o sí, hermanos queridos, en medio de una sociedad corrupta, violenta, que ha elevado el placer por encima de todo, una sociedad de padres y hombres irresponsables, clama a esta sociedad y necesita y pide por hombres de ese talante, hermanos. Hombres que quieran ser intachables, papás comprometidos con sus hogares, papás que se quedan en sus casas. Esta semana leí un artículo de una señora famosa de otro país, que su niña nació con autismo, pero ella quería que nada le estorbara su carrera y su proyecto de vida. Abandonó a su niña por ser autista. ¿Sabe quién se quedó con la niña? El papá. Hoy la niña tiene 7 años. 7 años. Él se quedó con la niña. Él se quedó con la mejor parte. Necesitamos papás que se queden en casa, papás comprometidos con sus hogares, papás que amen, papás que tengan los pantalones bien puestos para liderar sus hogares conforme a lo que Dios quiere, con los más altos índices de fe, de devoción, de pasión por Dios, hombres que caminen con Dios, hombres rectos en todo su proceder, hombres perfectos en su caminar, hermanos. Necesitamos ese tipo de hombres en medio de esta sociedad. Y yo le quiero preguntar, hermano, ¿es usted ese tipo de papá? Y yo les quiero decir, no es porque yo crea que ustedes y yo no. Esta mañana prediqué esto mismo y aquí estaban mis hijas escuchándome decir. Yo le pregunto a usted, ¿es usted ese tipo de papá? ¿Se puede decir de usted como padre que es un hombre que camina con Dios? Que es un hombre recto, que es un hombre justo, íntegro, perfecto, de una intachable conducta dentro y fuera, que es un hombre de fe. ¿O se dice de usted que es un pusilánime? ¿O se dice usted que es un sinvergüenza? Que es poco hombre para asumir las responsabilidades que le corresponden espiritualmente, emocionalmente, físicamente, materialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en medio de leer esto, cuando yo hago el ejercicio, yo tengo la tendencia, cuando estoy preparando las predicaciones, de tomarme un momento para ponerme esto como espejo y mirarme a mí mismo. Y yo les digo, ¿quién cumple esto a cabalidad? Es un estándar muy alto. Pero bendito sea el Señor por el capítulo 9 de Génesis. Porque en el capítulo 9 de Génesis aparece un detalle. Termina el diluvio, tal como Dios lo había dicho, pasa todo lo que tiene que pasar. El Señor, cuando va a entrar al arca, le dice a Noé que entra él, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. Entran ellos. Y cuando ellos entran, termina esto, y entonces después de esto llega Noé y planta una viña y empieza a comer del fruto de esa viña y termina emborrachándose, termina embriagándose. Dice el capítulo 9, versículos 18, el verso 28 de Génesis 9. Termina emborrachándose. Con la borrachera, en medio de la borrachera, pasa lo que normalmente pasa con las borracheras, que termina el hombre o la persona haciendo cosas que quizás no haría nunca en otra condición, termina desnudo, toda la cosa. Mientras está ese proceso, llegan sus hijos. Miren, hermanos, ¿qué se puede sacar de bueno de una borrachera? Es absolutamente condenable la borrachera de Noé, por las consecuencias que trae. Luego Dios, aunque hasta ese momento no está la prohibición a emborracharse, porque luego va a aparecer, mucho después va a aparecer. Sí sabemos por el fruto que estuvo mal. Y saben, pensando en esto, uno podría decir, ¿por qué el Señor permitió que la borrachera quedara? O sea, algo que yo
la pregunta que yo le hago al texto es, después de venir diciendo que este hombre tiene la gracia de Dios, es justo, imagínense, 620 años andando justamente, rectamente, intachablemente, caminando con Dios, obedeciendo los mandamientos del Señor, después de semejante derroche de piedad, pues hombre, ¿cómo lo expone la borrachera? Pues, pasémosle la borrachera. ¿Cómo hubiera quedado Noé en la historia si no aparece la borrachera de Noé? Pero Dios en su gracia, como lo ha hecho con tantos, lo pone allí quizás para ejemplo para nosotros. Y una de las cosas que yo quiero resaltar, y esto va para los papás que están en este lugar, que estamos en este lugar. Hay un estándar por cumplir, hay un estándar que nos demanda a nosotros. Pero también la borrachera y la embriaguez de Noé me lleva a recordar, hermanos, que no hay papás perfectos. Que no hay papás que son ángeles, que los papás son pecadores. Hermano querido, lo que quedó demostrado después del diluvio es que cuando el Señor borró toda la raza humana y borró todo lo demás, nos damos cuenta que el pecado siguió, y siguió en la vida de Noé. Imagínense este escenario: aquel que fue heraldo, que fue el de mostrar, el digno de imitar, ahora aparece borracho. No es posible. Yo quiero recordarle a los papás lo siguiente, como lección. Lo mejor que podemos hacer como papás es ser plenamente conscientes de nuestra fragilidad humana, de nuestra condición pecadora. Y con esto me lleva a pensar en lo que la palabra de Dios menciona: el que se sienta firme, mire que no caiga. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en la trampa de juzgar, de señalar, de apuntar a otros? Yo no haría eso, yo no haría lo otro. Está fallando como esto y esto. Apoyados en sus obras, apoyados en su conducta, apoyados en su accionar. Y cayó, y falló. Usted debe partir, hermano, de la convicción de que también es un pecador. Y que en este caminar de la vida cristiana, como papá, este es el estándar. A esto tenemos que apostarle. Esta sociedad y su familia necesita este tipo de hombres, este tipo de papás. Pero también debe recordar que es pecador. Y que posiblemente, o no posiblemente, seguramente, en el ejercicio de ser padre, también va a fallar. También va a pecar. También va a actuar quizás de una manera incorrecta. Y esto nos lleva entonces a recordar que necesitamos del Evangelio y de la gracia de Dios en nuestras vidas. Que no es posible ser este tipo de papás, vivir este estándar de papá justo, perfecto, íntegro, que camina con Dios, que obedece los mandamientos del Señor, este héroe de la fe, a menos que reconozcamos nuestra incapacidad, nuestra imposibilidad y la necesidad que tenemos que Dios lo haga y lo produzca en nuestras vidas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque usted debe ser consciente que la tendencia natural nuestra es, lo que deseamos es ser justos, perfectos, íntegros y todo lo demás, pero lo natural es correr hacia la borrachera. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es lo que Pablo plantea en el capítulo 7. En mi hombre interior yo deseo la ley de Dios y agradarla a Dios, pero mi cuerpo, mi carne quiere otra cosa. Necesitamos al Señor. Y yo quiero decirle, querido papá, hay un estándar acá, y yo le quiero recordar
¿Cuál es el modelo suyo y mío de ser papá? El Padre de las luces, nuestro buen Padre, el único bueno de acuerdo a lo que planteó el mismo Jesús. Bueno, solo hay uno y es mi Padre que está en los cielos. Si usted quiere tener un modelo de papá como debe ser, tienes que mirar al Padre de las luces, al Dios de la Biblia, al Padre de Jesús, a Él. Pero para poder vivir en ese estándar, necesitamos de la gracia, la benevolencia y la intervención del Señor en nuestras vidas. A mí, yo les voy a confesar algo. A mí el estándar de Noé me frustra por momentos. En el capítulo 6, pero el capítulo 9 me da esperanza. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera yo también he fallado de otras formas. Y en ese sentido, la borrachera de Noé termina siendo esperanzadora. Y quiero aclarar, porque en fiestas de junio, decir que la borrachera es esperanzadora puede prestarse a equívocos. Lo que quiero decir es que el Señor en su providencia permitió que quedara expuesto el pecado de Noé allí para que nosotros también pudiéramos mirarnos. Que nosotros también como papás podemos pecar. Que nuestros padres pecaron también. Y que todos necesitamos de la gracia de Dios. Ahora, permítame quitar la vista de los papás y ahora permítame hablar a los hijos. Una lección para los hijos. ¿Están listos los hijos? Capítulo 9, Noé se emborracha, se embriaga, queda desnudo. Y viene el hijo menor, Can. Se acerca, ve a su papá desnudo y en lugar de cubrirlo, lo que hace es salir corriendo a traer los otros hermanos. El texto no nos dice qué fue lo que hicieron ellos de malo, qué hizo este joven de malo, porque lo único que dice el texto es que cuando Noé se despierta de su borrachera, maldice a Can, su generación, y bendice a los otros dos. Eran 3 hermanos, usted lo puede leer en el capítulo 9. No nos dice qué fue, pero lo que algunos estudiosos han manifestado es que por la severidad de la maldición que aparece allí, la condena por parte de Noé hacia Can, lo que está en juego acá es el honor del padre, la vergüenza del padre, y que muy seguramente lo que pudo haber pasado es que este joven se fue a traer a los otros seguramente para burlarse, para cogerlo como objeto de burla. Y resulta que acá ocurre que uno de sus hijos es el que hace esto, pero los otros dos, al ver esto, dice el texto, que cogen las ropas y todo lo demás y se van de espaldas, dice el capítulo 9, para no ver la desnudez de Noé. Y lo tapan sin mirar la desnudez de Noé. Aquí hay una lección para los hijos. Y la primera lección que yo quiero resaltar de los hijos hacia los padres es que sus papás no son ángeles. Los hijos deben saber que los papás no son perfectos. No es una excusa para el papá, pero el hijo debe saber que está conviviendo con otro pecador igual que él. Por consiguiente, los papás también nos equivocamos como se equivocaron los nuestros. Nos podemos equivocar. Entre otras cosas, hermanos, especialmente le hablo a los hijos, porque es que nadie nos enseña a ser papás. Uno es arrogante con los papás cuando es chico, cuando es joven, pero cuando ya es papá y empieza a enfrentarse con los desafíos de ser papá o de ser mamá, porque yo debo decir y quiero reconocer a las mujeres que hay en esta iglesia que han tomado y han asumido el rol, bien sea porque sean viudas o porque han sido, sus esposos las abandonaron y tuvieron que ser papá y mamá. Asumir el rol de papá, asumir el rol de mamá es muy difícil. Es una tarea absolutamente hermosa y maravillosa. Hermosa. El mejor regalo del Día del Padre que yo recibí hace 13 años fue el nacimiento de Sofía, mi hija mayor, que mañana cumple 13 años.
El mejor regalo. Yo soy feliz, yo he disfrutado la paternidad. Años antes de tener a mi primera hija, yo tenía cajas guardadas con libros y cosas para los que iban a ser mis hijos. Mis hijos iban a llamar inicialmente Juan Esteban y María José. Y eran cajas guardadas años atrás. Mi mamá se burlaba y me decía: ¿usted qué hace guardando cajas? Ni siquiera tiene novia. Guarde eso. Amo la paternidad, soy feliz, me siento realizado siendo papá. Pero también debo decir: qué tarea tan desgastante, tan dura, frustrante muchas veces la de ser papá. Y en este proceso, uno como papá bisoño va aprendiendo y comete errores y se equivoca. Y yo debo decirle a los hijos que hay en este lugar: sus papás, muchos de ellos han querido hacer el mejor esfuerzo por ustedes, pero se han equivocado y se van a equivocar si no lo han hecho. Pero acá hay una lección para ustedes, hijos, para los que somos hijos. Hay dos tipos de hijos ahí en el texto: el que cubre la desnudez o el que expone la desnudez. El que honra al padre o el que deshonra al padre. Y aquí no estoy hablando, hermanos, de cubrir pecados por pecados en la vida de nuestros padres. Pero yo quiero llamar su atención sobre esto. Qué impresionante ver en el ejemplo de Noé cómo hay 6 cosas que Dios pondera y exalta en la vida de Noé. Hay una que está hecha mal. Es decir, 620 años, si usted suma los 500 desde que es llamado, más los 120 construyendo el arca y esto, y que pasa el diluvio, 620 años donde Noé es reconocido como un hombre intachable, justo, un hombre de una íntima relación con Dios, un hombre que camina con Dios, un hombre recto, un hombre de fe, un hombre que tiene la gracia de Dios, un hombre que obedece al Señor, y comete el pecado y comete el error. ¿Cuántas veces hemos sido tan duros con nuestros padres? Porque se han equivocado, porque han pecado, porque han actuado mal contra nosotros. Y hemos desconocido, y ese error, ese pecado, esa equivocación, esa falla de nuestros papás termina eclipsando todo lo bello, todo el sacrificio, todo lo hermoso, toda la dedicación, todo el servicio y todo lo que han entregado nuestros padres por nosotros. Y terminamos entonces muchas veces, algunos, cayendo en la trampa de no cubrir la desnudez, la falla, la equivocación, el error, cualquier cosa que los avergüence a ellos, sino que lo hemos ponderado. Y yo les decía esta mañana que tenía a mi papá acá y a mi mamá. Yo tuve muchos problemas con mi papá cuando joven, muchos. Tuvimos una relación difícil los dos. No nos poníamos de acuerdo. Él pensaba unas cosas, yo otras. Fue difícil y muchas heridas muy grandes en el corazón con él. Y cuando conozco al Señor y empiezo a conocer a Cristo, me invitan a una emisora aquí en Ibagué para dar mi testimonio. Alguien que yo conocía me llenó el corazón de rabia contra mi papá dentro de la iglesia. Y me decía: es que tu papá tenía que atesorar hacia ti y no tú hacia él. Tu papá es esto. Cuando yo voy a esta emisora, me empiezan a preguntar, yo expongo la desnudez de mi padre por la radio. Alguien llama a mi mamá y le dice: ponga la emisora tal, no sé si de buena intención o de la peor intención, ponga la emisora tal, que Diego está hablando por la radio. Y cuando mi papá y mi mamá ponen la emisora, se sientan a escuchar. Mi mamá le contaba a mi esposa, porque ni siquiera fue capaz de decírmelo a mí, le decía: pero nosotros no fuimos tan malos. Y mi papá quedó vuelto nada, públicamente. Expuse la desnudez de mi papá. Los errores, las equivocaciones que ahora hoy las entiendo,
Después de ese evento, yo me reúno con mis padres en la casa y le digo a mi papá, cuénteme su historia, papá, ¿cómo fue? Nunca me ha sentado a hablar con mi papá, ese día fue. Cuénteme cómo fue su niñez. Y empezó mi papá a contarme su niñez, lo que había vivido. Y mi mamá a contarme su niñez. Y ahí caí en cuenta que lo que ellos vivieron, o lo que mi papá vivió antes, mi papá era una belleza, era amoroso, era generoso, etcétera, etcétera, si tengo en cuenta lo que él había vivido. Ese día le pedí perdón, y de ahí en adelante, hermanos, hasta el día de hoy, como lo volví a hacer hoy en la mañana, públicamente, le he pedido perdón a mi padre por no haber cubierto su desnudez, por no haber pasado por alto ciertos eventos y comportamientos de su vida. Yo le quiero preguntar a los hijos que hay acá, ¿cómo está su corazón con sus papás? Los que tienen a sus papás vivos, o con sus mamás. ¿Hay cosas sin resolver? ¿Sigue usted exponiendo la desnudez, los errores, las fallas, los pecados con sus amigos, con la familia, con sus hijos? ¿Sigue usted exponiendo la desnudez de sus padres? ¿O por el contrario, está actuando como los otros dos hijos de para atrás, con cuidado? Saben, hermanos, uno no logra entender a los papás sino hasta cuando es papá. Yo apenas ahora he podido decirle a mi papá, papá tenía razón, papá gracias. Solo los que somos papás y somos mamás podemos entender lo que nuestros padres hicieron. ¿Se equivocaron? Claro que sí, como nosotros nos estamos equivocando y nos hemos equivocado en la crianza de nuestros hijos. Imagínense donde nuestros hijos expusieran nuestra desnudez. Yo quiero preguntarle a los hijos que hay en este lugar, ¿está exponiendo la desnudez de sus padres o está cubriendo la desnudez de sus padres? Yo quiero recordarles que somos llamados como hijos piadosos en medio de una generación en decadencia y corrupta, a no medir a nuestros padres por el error y los pecados que han cometido. Mi tarea como hijo piadoso es honrarlos, respetarlos, dignificarlos, amarlos, bendecirlos. Esa es nuestra tarea, porque nuestros padres serán medidos como padres y nosotros seremos medidos como hijos. Ellos le rendirán cuentas al Señor como padres, nosotros somos llamados a rendir cuentas por como hijos. Sin importar el comportamiento de ellos, sin importar lo que ellos hagan, mi responsabilidad como hombre y mujer piadoso y piadosa, creyente en medio de una generación perdida y corrupta, es honrarlos. No tengo otra opción, hermanos. Usted no puede llenarse de argumentos para no honrar, respetar y bendecir a sus padres. No podemos, hermanos. Y yo quiero que usted recuerde una lección acá, hermanos, y es que todo el mundo lo haga, que las personas afuera actúen de cierta manera, no es justificación para yo actuar de la misma manera. Lo que vimos en la vida de Noé, recuerden ustedes que pasa el diluvio, ya se murieron todos, está Noé solo con su familia, el hombre justo, íntegro, todo lo demás, está solo allí y se emborracha solo. Es decir, hermano, el problema de muchos padres y el problema de muchos hijos está dentro de sí mismo, en su corazón. El problema de esta sociedad no es qué presidente queda, el problema es qué hay en nuestro corazón. El problema no es si mis padres cumplieron o no cumplieron, me dañaron o no me dañaron, estuvieron o no estuvieron. El problema está en mi corazón, es dentro, no fuera. Para muchos padres, el problema no son sus hijos, el problema es su corazón.
está dentro. Por consiguiente, si recordamos que el problema está dentro de nosotros y no fuera de nosotros, entonces debemos ser conscientes que esta sociedad pecaminosa y en decadencia no nos determina a ser como ellos. Porque algunos jóvenes y algunos hijos argumentan que son rebeldes, crueles, desobedientes a los padres, groseros, etcétera, etcétera, porque es que en esta generación todos son así. No es cierto. No todos tienen que ser así. Hoy se argumenta que son padres irresponsables, ausentes, incoherentes, no íntegros, etcétera, etcétera, porque todos son así. Vivimos en un país violento, corrupto, pecaminoso, entonces todos los papás tienen que ser así. No es cierto. No es cierto. El problema está en el corazón del hombre. Y si el problema es el corazón del hombre, entonces la solución no está afuera. El problema está dentro. Es el corazón perverso y pecaminoso. Y para ese problema solo hay una propuesta: el Evangelio. No hay manera, escúcheme papás, no hay manera de que podamos ser papás íntegros conforme al corazón de Dios y que vivamos un estándar como este en nuestras propias fuerzas. No es posible. Necesitamos del Evangelio, necesitamos de Jesús, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de Cristo, del Evangelio, para que podamos ser ese tipo de papás. De lo contrario, necesitamos del Señor para poder ser perdonados. Yo quiero decirle a los hijos, uno termina, los hijos que hay acá que no creen, uno termina imitando a los papás, actuando como ellos, haciendo cosas que ellos hacían. Yo les decía esta mañana que hace unos meses Sofía nos grabó a mi papá y a mí en la casa de él, los dos sentados en la silla después del almuerzo así. Igualitos, qué impresión. Y esta mañana cuando íbamos saliendo para la iglesia, ya íbamos saliendo cuando me miré en un espejo que tenemos en la sala y yo dije, ya me estoy afeitando como mi papá, me dejo pedacitos. Uno termina hablando como ellos, actuando como ellos, cometiendo errores como ellos, pecando como ellos. ¿Y sabe qué necesitamos? Cuando podamos cumplir el estándar o cuando caigamos, como lo hizo Noé, el Evangelio. Necesitamos a Jesús para ser perdonados, porque quizás muchos papás que hay en este lugar se pueden estar sintiendo culpables porque no pudieron ser los papás que el Señor les llamó a ser. Hermanos queridos, ahí está el Evangelio como la provisión para su vida. Pídale perdón al Señor, vaya a la cruz y ruéguele al Señor que le ayude a ser un papá como Él, en ese estándar. Pero posiblemente acá hay hijos que se han equivocado y que han fallado, hermanos, y que fallaron en honrar a sus padres como debían, que expusieron la desnudez de sus padres. Yo les puedo decir, hermanos, por testimonio propio, que es posible que este corazón sea cambiado y que se pueda restaurar una relación y que se pueda pedir perdón y se pueda honrar a los padres, aun cuando en otro momento se haya deshonrado. Es posible que aquí haya hijos que han expuesto la desnudez de sus padres y que han fallado. Yo les quiero decir, para ustedes la propuesta es la misma, el Evangelio. Ustedes, hijos, necesitan de Jesús, necesitan del Evangelio, necesitan de la gracia de Dios, necesitan del Espíritu Santo para ser hijos piadosos y diferentes en medio de una generación de hijos que desobedecen, deshonran a los padres. Necesitan del Evangelio, necesitan de Cristo. Y quiero terminar para orar, recordándoles a los papás y a los hijos, a los padres e hijos. A mí me encanta cómo Hebreos termina allí hablando de Noé. Por la fe Noé. Es decir, hermanos, esto me recuerda que la vida cristiana no se vive por el comportamiento.
por el número de aciertos y desaciertos. Que la vida cristiana, ni la salvación, ni la vida cristiana se vive por la conducta. Porque si fuera así, entonces Noé, 612 años, andando en integridad, en buena conducta, intachable, caminando con Dios, y cayó, perdió todo, mijo. Pero aun cuando cayó y pecó, hizo algo malo, la Biblia lo presenta como un héroe de la fe. Para todos los papás que han fallado, para todos los hijos que han fallado, para todos los que no han vivido de acuerdo a lo que Dios quiere, para todos los papás y todos los hijos que no cumplen el estándar, ¿sabe cuál es su ejemplo a seguir, queridos hijos, en este lugar? Jesús. Honren a sus padres como Jesús honró a su padre y vivió para agradarlo a Él. Él es. Pero para todos los papás y todos los hijos que no alcanzan el estándar y que han fallado, yo les tengo una buena noticia. La vida cristiana se vive por la fe. El justo por la fe vivirá, no por las obras, no por el comportamiento. Su condición de hijo de Dios no lo va a cambiar algo que usted haga. ¿Quiere decir, pastor, que me puedo emborrachar en junio sin problema, porque Dios igual me va a amar? No, no es lo que le estoy diciendo. Si usted usa la gracia como una ocasión para libertinaje, no entendió el mensaje. Pero usted sí debe saber que aun cuando haya fallado como hijo o como padre, Él está ahí para perdonarlo, para restaurarlo. ¿Sabe qué hace Noé después de la borrachera? No dice el texto que se arrepintió y todo lo demás, pero sí dice que bendijo a sus hijos, a sus dos mayores, maldijo al otro. Esto me habla de un hombre que continuó con su relación con Dios. Es decir, que cuando usted se equivoque y peque y falle como padre, que cuando usted se equivoque y falle como hijo, vaya al Señor, pídale perdón al Señor, arrepiéntase, corrija su camino y continúe siendo papá y siendo hijo con sus ojos puestos en Jesús por fe en el Señor. Amén. Oremos, hermanos. Padre, yo vengo a ti en esta mañana a orar y a pedirte de manera especial por los papás que estamos aquí, Señor. Qué desafiante es ser papás en medio de una generación tan nociva, tan corrupta. Pero Señor, tú nos has dado esa gracia de poderlo ser. Y nos has marcado un estándar muy alto, que a veces parece imposible de cumplir. Pero que yo creo, Señor, en esta mañana, que podemos ser ese tipo de hombres, ese tipo de padres en medio de esta generación, si tú lo haces en nuestra vida. Tenemos tu evangelio, tenemos tu palabra, tenemos tu espíritu, tenemos la iglesia. Sí podemos ser ese tipo de papás. Señor, yo quiero orar por los papás que hay en este lugar y que han fallado como lo hizo Noé. Yo quiero pedirte, Señor, que tu misericordia sea extendida para ayudarles y ayudarnos a perdonarnos, a pedirte perdón, a pedir perdón a quien haya que hacerlo. Y ayúdanos, Señor, a recordar lo necesitados que estamos de tu gracia, de tu misericordia. Yo quiero animar a los papás que hay en este lugar. Si usted necesita pedirle perdón a sus hijos, por favor, hágalo. Búsquelos en este día y pídales perdón por las fallas, por los pecados, por los errores, las equivocaciones, con buena y con mala intención que ha tenido en la crianza de sus hijos. Muéstreles a sus hijos que usted también es pecador, necesitado de la misma gracia que ellos necesitan. Y yo quiero orar por los hijos, Señor. Por nosotros también quiero pedirte que tú levantes una generación de hijos parecidos a ti, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tú
le des el valor a los hijos de esta comunidad, de ser hijos piadosos, creyentes, que aman a sus padres, los honran, que no descubren su desnudez, sino que por el contrario los cubren y los honran. Porque es tu deseo, Señor. Yo te pido que tú capacites a los hijos de esta comunidad para ser ese tipo de hijos. Señor, y vengo a orar a ti, y vengo a darte gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Y quiero pedirte que en esta mañana haya esperanza tanto para los padres como para los hijos. De que tú nos puedes perdonar, de que tú nos puedes restaurar y que tú nos puedes ayudar cada día a ser más como tú, a ser mucho mejor de lo que hemos sido hasta ahora. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y